Hay momentos en los que no pasa nada visible, pero por dentro algo empieza a moverse. No es una emoción clara, no es una crisis, no es una euforia, es una sensación más silenciosa, como si la vida siguiera igual, pero tú ya no estuvieras exactamente en el mismo lugar. Tal vez por eso este mensaje te encontró ahora. No antes, no después. Últimamente hay cosas que ya no encajan como antes. Conversaciones que se sienten vacías. Ritmos que cansan sin razón aparente. Personas que no están mal, pero tampoco están en sintonía. Y no sabes explicarlo sin que suene extraño. No es que te sientas superior, es que te sientes distinto, como si tu percepción se hubiera afinado, como si empezaras a notar capas internas que antes pasaban desapercibidas. No luces, no promesas, no fantasías, conciencia. Y cuando ese tipo de conciencia se activa, no lo hace con ruido, lo hace con señales sutiles, cambios internos que nadie te enseñó a buscar, pero que, una vez presentes, ya no puedes ignorar. Eso es lo que vamos a observar aquí, sin prisa, sin exageración, desde dentro. Hay una señal que suele aparecer justo después de ese primer ajuste interno y casi nadie la reconoce en el momento en que ocurre. Empiezas a sentir que ya no todo te pertenece. Ideas que antes defendías con fuerza empiezan a sentirse prestadas. Reacciones que antes salían solas ahora se detienen a mitad de camino. Incluso ciertos deseos pierden intensidad sin que tú los reprimas. No es apatía, es discernimiento. La quinta dimensión no se manifiesta como algo nuevo que entra, sino como algo viejo que se cae. Y lo primero que se cae es la identificación automática. Te das cuenta de que no eres tus pensamientos. No porque lo hayas leído en algún lugar, sino porque empiezas a verlos pasar sin subirte a todos. Ese pequeño espacio entre lo que surge y lo que haces con ello cambia por completo la experiencia de estar vivo. Antes reaccionabas, ahora eliges. Y esa elección no es mental, es corporal, es energética. Tu cuerpo empieza a avisarte antes que la mente. Una tensión leve cuando algo no es coherente. Un cansancio inmediato cuando fuerzas una sonrisa. Una calma inesperada cuando dices que no. Estas señales no son castigos ni premios. Son orientación. Muchos confunden este estado con frialdad. Desde fuera puede parecer que te importa menos. Desde dentro ocurre lo contrario. Te importa de forma más limpia. La intensidad emocional ya no se dispersa, se concentra. Por eso también aparece otra señal incómoda, la dificultad para participar en dramas que antes te absorbían. No porque seas mejor, sino porque ya no encajas ahí. La quinta dimensión no juzga a la tercera, simplemente no vibra igual. Y cuando no vibra igual, el cuerpo lo sabe antes que el discurso. Empiezas a retirarte sin anunciarlo, a observar más de lo que hablas, a escuchar tonos, silencios, intenciones que antes pasaban desapercibidos. No se trata de paranoia, se trata de sensibilidad afinada. Carl Jung hablaba de este momento como un cruce interno donde la persona deja de proyectar tanto hacia afuera y empieza a reconocer lo que ocurre dentro. No como teoría, como experiencia. Y esa experiencia tiene un costo. Pierdes la comodidad de lo automático. Pierdes la pertenencia fácil. Pierdes la ilusión de que todo encaja sin fricción. Pero a cambio aparece algo más estable. Una sensación de alineación interna que no depende de aplausos ni de aprobación. Una tranquilidad que no necesita explicación. No es felicidad constante. Es coherencia. Y cuando alguien empieza a vivir desde la coherencia, el entorno reacciona. No siempre con palabras. A veces con distancia. A veces con incomodidad. A veces con silencios que dicen más que cualquier confrontación. Todo eso forma parte de la señal. Nada de esto ocurre de golpe. No hay un momento exacto que puedas señalar. Es más bien un deslizamiento interno, un cambio de eje, como si tu centro se hubiera movido unos centímetros. Lo suficiente para que ya no encajes del todo en el mismo lugar. Eso no es una pérdida, es un ajuste. Hay una señal todavía más sutil que suele aparecer cuando ese ajuste interno ya está en marcha, y casi siempre se manifiesta en la forma en que te
relacionas con el sentido de las cosas. Empiezas a preguntarte menos ¿qué debo hacer? Y más ¿desde dónde lo estoy haciendo? No es una pregunta moral. No es espiritual en el sentido clásico. Es existencial. Acciones que antes parecían correctas empiezan a sentirse vacías si no nacen del lugar adecuado. Y acciones pequeñas, casi invisibles, empiezan a sentirse profundas cuando están alineadas. La quinta dimensión no se expresa en lo que haces, se expresa en el punto interno desde el que actúas. Por eso también cambia tu relación con el esfuerzo. Ya no te impresiona tanto la intensidad, te importa más la dirección. Te das cuenta de que hay personas que se esfuerzan mucho, pero no avanzan, y otras que avanzan sin aparente esfuerzo, porque no están luchando contra sí mismas. Ese descubrimiento no siempre es cómodo, porque obliga a ver cuánta energía se iba en sostener personajes, en cumplir expectativas que no eran tuyas, en empujar puertas que nunca estuvieron destinadas a abrirse. Aquí suele aparecer otra señal clara: el cansancio de lo forzado. No solo en el trabajo, también en los vínculos, en las conversaciones, en los roles que asumías casi sin darte cuenta. Ya no puedes fingir interés donde no lo hay, no por arrogancia, sino porque tu sistema interno deja de responder. El cuerpo se vuelve honesto, y esa honestidad corporal es uno de los indicadores más claros de un cambio dimensional, porque la mente puede mentir, el cuerpo no. Empiezas a notar que cuando algo es verdadero para ti, hay expansión, aunque sea desafiante, y cuando algo es incoherente, hay contracción. Aunque sea seguro, esta brújula interna no grita, no impone, solo marca. Viktor Frankl observó algo parecido en situaciones extremas, aunque aquí aparezca de forma más cotidiana. Cuando una persona se alinea con un sentido interno, incluso el sufrimiento cambia de textura. No desaparece, pero deja de ser caótico. Eso es lo que empieza a ocurrir. No estás buscando respuestas grandes, estás afinando la pregunta correcta. Y esa afinación trae consecuencias sociales. Algunas personas empiezan a sentir que ya no te reconocen del todo, no porque hayas cambiado de forma radical, sino porque ya no reaccionas como antes, no entras en provocaciones pequeñas, no justificas cada silencio, no explicas cada decisión, no porque te escondas, sino porque ya no necesitas validarte a cada paso. La quinta dimensión no se defiende, se sostiene. Y sostenerse en ese lugar requiere tolerar cierto malentendido externo. No todo el mundo está preparado para alguien que no busca convencer. Aquí aparece una sensación nueva: la comodidad con no ser comprendido por todos. Antes dolía, ahora pesa menos. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu identidad ya no depende tanto de la mirada ajena. Ese desapego suave no es frialdad, es madurez de conciencia. Y suele venir acompañado de otra señal inesperada, una compasión más silenciosa. No intentas salvar a nadie, no corriges todo, no das lecciones, simplemente ves. Ves desde dónde actúan los otros, ves sus automatismos, ves sus miedos sin necesidad de nombrarlos, y esa visión no genera superioridad, genera distancia emocional saludable. Hay un punto en este proceso en el que algo cambia de forma casi imperceptible, pero irreversible. Dejas de buscar confirmación externa de lo que ya sabes por dentro. No porque tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a confiar en la coherencia de tu experiencia interna. Antes necesitabas señales claras afuera para avanzar. Opiniones, aprobaciones, resultados visibles. Ahora algo se invierte. Primero sientes, luego actúas, y solo después, si llega, el resultado externo acompaña. Esa inversión es una señal profunda. La quinta dimensión no funciona desde la validación posterior, funciona desde la alineación previa. Por eso también cambia tu relación con el error. Ya no te paraliza equivocarte, tampoco te define. El error deja de ser una amenaza y se vuelve información. No lo dramatizas, lo integras. Eso da una sensación extraña de libertad interna, como si ya no caminaras con tanto miedo a fallarte. Y cuando una persona deja de tener miedo a fallarse, deja de traicionarse. Aquí aparece otra señal silenciosa. Empiezas a respetarte en lo pequeño.
No haces promesas que no quieres cumplir. No dices sí por reflejo. No te abandonas para sostener la paz externa. No es rebeldía, es autorrespeto consciente. Este tipo de respeto no necesita imponerse, se filtra. Por eso algunas dinámicas se desarman solas. Personas que antes exigían, ahora se retraen. Situaciones que antes te drenaban, ahora no se activan. No porque controles el entorno, sino porque ya no alimentas lo que no está alineado. Desde fuera puede parecer casualidad. Desde dentro se siente inevitable. Carl Jung escribió que cuando el individuo no hace consciente ciertos contenidos, estos se manifiestan como destino. Aquí ocurre lo contrario. Al hacerte más consciente, el destino pierde rigidez. No porque lo controles, sino porque ya no te domina. Otra señal clara es que tu atención se vuelve más selectiva. No consumes lo mismo, no escuchas lo mismo, no te interesa todo, no por elitismo, sino por sensibilidad. La quinta dimensión refina la atención, y cuando la atención se refina, el ruido se vuelve evidente. Empiezas a notar cuánta energía se desperdicia en lo innecesario, en discusiones circulares, en estímulos vacíos, en información que no nutre, y, sin hacer un esfuerzo consciente, te apartas, no te anuncias, no explicas, simplemente no estás. Esa ausencia selectiva es una señal de madurez dimensional. También cambia tu forma de estar presente en el dolor ajeno. Antes querías resolver, ahora acompañas. Antes dabas consejos, ahora escuchas. No porque sepas menos, sino porque entiendes que no todo necesita solución inmediata. Esa comprensión nace de haberte visto a ti mismo atravesar procesos sin atajos. Viktor Frankl lo entendió con claridad. El sentido no se impone desde afuera, se descubre desde dentro. Y tú ya no intentas robarle a nadie su proceso. Eso genera respeto silencioso, aunque no siempre gratitud inmediata. Hay personas que se sienten incómodas cuando ya no intentas salvarlas, porque las deja frente a sí mismas. Eso también es parte del ajuste. Nada de esto te hace perfecto, te hace más presente. Y la presencia, cuando es real, reorganiza todo alrededor sin necesidad de fuerza. Hay una señal que casi nunca se menciona, pero que marca con claridad que algo profundo ya se reordenó por dentro. La relación con el vacío cambia. Antes, el vacío se sentía como ausencia, como algo que había que llenar rápido, con ruido, con actividad, con distracción. Ahora no. Ahora hay momentos en los que no pasa nada, y eso no incomoda. No buscas el teléfono, no fuerzas pensamiento, no te explicas el silencio. Simplemente estás. Ese estar sin urgencia es una frontera clara entre niveles de conciencia. Porque la mente entrenada en la densidad necesita estímulo constante para no colapsar. La conciencia más amplia puede habitar el vacío sin miedo. Y en ese vacío empiezan a aparecer comprensiones que no llegan como ideas completas. Llegan como certezas suaves, como algo que se asienta sin discurso. No sabes exactamente cómo explicarlo, pero sabes que es verdad para ti. La quinta dimensión no baja información estructurada, baja claridad. Por eso también se transforma tu relación con la soledad. Ya no la interpretas como rechazo, ni como castigo, ni como fallo personal. Empiezas a verla como espacio de integración. No todo el mundo puede acompañarte ahí, y eso deja de doler como antes, no porque te vuelvas distante, sino porque entiendes que cada conciencia habita el nivel que puede sostener. Esto genera una compasión más madura, menos emocional, más real. No intentas arrastrar a nadie a tu ritmo. Tampoco te frenas para no incomodar. Caminas, y ese caminar silencioso produce otra señal clara. Tu energía se vuelve menos reactiva y más estable. No significa que no sientas, significa que no explotas. Cuando algo ocurre, hay un segundo interno de pausa. A veces imperceptible, pero suficiente para no perderte. Ese segundo es oro, porque ahí eliges, ahí decides, ahí no eres arrastrado. La mayoría de las personas vive sin ese segundo, por eso viven cansadas. Tú empiezas a recuperarlo, y con él recuperas energía que antes se filtraba por todos lados. Otra señal aparece cuando ya no te interesa tanto entenderlo todo. Antes querías explicaciones, mapas, conceptos.
Ahora te basta con sentir si algo es coherente o no. No desprecias el conocimiento, pero ya no lo usas como refugio. El exceso de explicación empieza a sentirse como ruido, como una forma elegante de evitar la experiencia directa. La quinta dimensión no necesita demasiadas palabras. Por eso, incluso tu lenguaje cambia. Hablas menos. Pero cuando hablas, hay peso. No impones, no convences. Pero se te escucha, no por carisma, sino por presencia. Ese tipo de presencia no se aprende, se encarna. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Aquí no hay espectáculo, hay integración. Y la integración se nota en lo cotidiano, en cómo te mueves, en cómo miras, en cómo decides. No hay anuncio interno que diga llegué, no hay línea de meta. Solo una sensación constante de estar más alineado contigo que antes. Eso no te separa del mundo, te coloca de forma distinta dentro de él. Un momento en este recorrido en el que algo se vuelve muy claro, aunque no siempre se diga en voz alta. Ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato. Antes, la incertidumbre generaba tensión. Ahora genera apertura. No porque disfrutes no saber, sino porque confías más en tu capacidad de atravesar lo que aún no se revela. La quinta dimensión no elimina la duda, la vuelve habitable. Y eso cambia por completo tu forma de avanzar. Ya no fuerzas decisiones solo para cerrar ciclos rápido. Ya no empujas procesos por ansiedad. Puedes quedarte un tiempo en el todavía no. Ese todavía no deja de ser vacío y se vuelve gestación. Empiezas a notar que muchas cosas se ordenan solas cuando no interfieres desde el miedo. Que algunas respuestas llegan cuando el cuerpo está tranquilo, no cuando la mente insiste. Esto suele venir acompañado de una señal muy concreta. Tu intuición se vuelve más sobria. No grita, no dramatiza, no exige, simplemente marca. Y cuando la sigues, incluso si no entiendes del todo por qué, algo se acomoda. No siempre afuera, pero sí dentro. Esa coherencia interna empieza a ser más importante que el resultado visible. Por eso, a veces, eliges caminos que no impresionan a nadie. Decisiones que no lucen. Movimientos silenciosos. Y aún así, hay paz. Esa paz no es pasividad, es alineación. Viktor Frankl observó que el ser humano puede soportar casi cualquier circunstancia cuando encuentra un para qué. Aquí ocurre algo parecido, pero más sutil. No necesitas un gran para qué. Te basta con sentir que no te estás traicionando. Y eso sostiene. Otra señal clara aparece en la forma en que te relacionas con el control. Antes querías anticipar, prevenir, asegurar. Ahora aceptas que no todo está en tus manos. Y eso no te debilita. Te libera. No desde la resignación, desde la confianza consciente. Confías más en tu capacidad de respuesta que en tu capacidad de control. Eso es un cambio dimensional importante, porque la conciencia más densa vive intentando dominar el futuro. La conciencia más amplia vive disponible para el presente, y en esa disponibilidad empiezas a responder mejor a lo que aparece. No te adelantas tanto, no te retrasas tanto, estás. Eso también transforma tu relación con el éxito y el fracaso. Ambos pierden dramatismo, ambos se vuelven experiencias, no identidades. No te defines por lo que logras, tampoco por lo que pierdes. Te defines por la coherencia con la que atraviesas. Desde fuera, esto puede parecer desapego excesivo. Desde dentro, se siente como estabilidad. Hay personas que interpretan esta estabilidad como frialdad, otras como misterio. En realidad es presencia sostenida. Carl Jung decía que la individuación no es volverse especial, sino volverse uno mismo. Aquí no hay espectáculo. Hay integración silenciosa, y esa integración tiene un efecto curioso. Empiezas a atraer situaciones que resuenan con tu nuevo estado sin buscarlas activamente. No es magia, es coherencia. Cuando cambias el punto interno desde el que actúas, el entorno responde de forma diferente. No siempre de inmediato, pero de manera constante. Nada de esto ocurre de un día para otro. No hay salto brusco. Es un deslizamiento continuo hacia una forma de estar más entera. En este punto del proceso,
empieza a notarse un cambio muy fino en la forma en que percibes tu propia energía. No es algo místico, es práctico. Te das cuenta de cuándo estás presente y cuándo solo estás funcionando. Antes no distinguías tanto, ahora sí. Y esa diferencia cambia decisiones pequeñas, pero constantes. Por ejemplo, ya no empujas conversaciones cuando no están vivas. No alargas encuentros solo por costumbre. No sostienes dinámicas que te dejan drenado al final. No lo anuncias, no lo justificas. Simplemente te retiras con suavidad. Ese retiro no es huida, es regulación. La quinta dimensión se expresa mucho en la capacidad de regularte sin violencia interna, sin pelear contigo, sin castigarte. Empiezas a notar cuando algo te expande y cuando te encoge, y esa información pesa más que cualquier argumento lógico. Esto también transforma tu relación con el pasado. Recuerdos que antes dolían pierden carga, no porque los olvides, sino porque ya no los visitas desde el mismo lugar. Los miras con distancia suficiente para aprender sin revivir. Eso es integración. Carl Jung hablaba de integrar la sombra no como eliminarla, sino como dejar de ser dominado por ella. Aquí ocurre algo similar, pero en lo cotidiano. No niegas lo que fuiste, no lo idealizas, simplemente no te gobierna. Otra señal clara aparece en la forma en que gestionas la energía social. Empiezas a elegir mejor dónde estás y con quién. No por cálculo, por sensación corporal. Tu cuerpo se convierte en filtro. Si un espacio te acelera sin sentido, lo notas. Si una persona te calma sin explicaciones, también. Esa sensibilidad no te vuelve frágil, te vuelve preciso. Por eso disminuye la tolerancia al ruido innecesario, a la queja constante, a la tensión permanente disfrazada de normalidad. No juzgas, pero tampoco te quedas. Ese movimiento interno es uno de los signos más claros de un cambio de nivel de conciencia. No te conviertes en alguien aislado, te conviertes en alguien selectivo. Y la selección no nace del ego, nace del respeto por tu propia energía. Esto suele traer un efecto secundario interesante. Tu vida empieza a simplificarse. Menos explicaciones, menos frentes abiertos, menos compromisos forzados. No porque tengas menos oportunidades, sino porque eliges mejor. Viktor Frankl observó que cuando una persona encuentra alineación interna, muchas tensiones externas se reordenan solas, no por control, por coherencia. Y esa coherencia empieza a notarse incluso en cómo enfrentas lo difícil. No dramatizas tanto, no niegas el dolor, lo atraviesas sin agregarle capas innecesarias. Sientes, respiras, sigues. Eso no te hace frío, te hace estable. Y la estabilidad es rara en un mundo acostumbrado al desborde. Por eso algunos se acercan buscando calma, otros se alejan sin saber por qué. Ambas reacciones son normales. No estás cambiando para agradar, estás ajustándote para ser fiel a tu estado interno. En este punto, ya no hace falta añadir mucho más, porque lo que estaba destinado a activarse, ya se activó. No como una idea nueva, sino como un reconocimiento. Te das cuenta de que no estás yendo hacia otra dimensión, estás dejando de resistirte a un nivel de conciencia que ya te estaba llamando. La quinta dimensión no aparece con fuegos artificiales, aparece cuando dejas de huir de ti mismo, cuando ya no necesitas tanto ruido para sentirte vivo, cuando el silencio deja de asustar, cuando eliges coherencia aunque no sea lo más cómodo. Nada de esto te separa del mundo, te vuelve más real dentro de él. Sigues teniendo días buenos y días difíciles. Sigues sintiendo cansancio, dudas, emociones intensas. Pero algo cambió en el fondo. Ya no te pierdes tan fácilmente. Ya no te abandonas por reflejo. Ya no traicionas lo que sientes solo para encajar. Eso es madurez de conciencia. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. No en lo que se espera. No en lo que se aplaude, sino en lo que es verdadero por dentro. Y Viktor Frankl recordaba que cuando una persona encuentra sentido, incluso el sufrimiento cambia de forma. Aquí no se trata de grandes respuestas, se trata de no vivir dividido. Si algo de lo que escuchaste resonó, no es casualidad. No porque este mensaje sea especial, sino porque tú estás en el momento interno para escucharlo.
y ese momento no necesita ser anunciado, solo respetado. Si este espacio te acompaña, si este tipo de contenido te ayuda a ordenar lo que ya sientes, una forma sencilla de sostenerlo es quedarte cerca. Suscribirte es solo eso, una manera silenciosa de apoyar para que este canal pueda seguir creciendo y llegar, paso a paso, a los 1000 suscriptores. Sin presión, sin promesas, solo coherencia. Gracias por estar aquí.